La de pie, el ángulo alfa se ve en el vertical. Se ve ella formando 90 grados respecto a la línea de pie. ¿Ok? Entonces el alfa está en el vertical. La de punta, el beta, lo ven en el horizontal. Pero ahí me está diciendo cuál es el alfa. Recuerden lo que es el alfa o el beta. Si me hablan del alfa, ya dijimos que el alfa es el ángulo que forma con el plano horizontal. Y el beta respecto al vertical. La paralela a la línea de tierra no tiene ángulo alfa, no tiene ángulo beta, porque es una beta paralela a los planos, a los dos planos de proyección, a los básicos. ¿Okay? Podríamos llamarlo gamma o tita. Ahora, cuando te puso en el examen lo del ángulo tita, eso es un ángulo. No, eso era un ángulo de la traza respecto a la línea de tierra, más nada, yo se los dije, porque no podía decir que era alfa o beta, porque ahorita va a ver la diferencia. Cuando si es alfa o beta de una traza de otra. ¿Estamos claros lo que dijimos hasta ahora? Porque ahora vamos a ver las rectas características que no son tan puras, que solamente tienen un paralelismo. ¿Ya? Acuérdense de las que les dije en principio, esas tres forman o tienen una perpendicularidad respecto a un plano de proyección. La horizontal, la frontal y la de perfil no tienen esa condición de perpendicularidad. Ellas mantienen solamente una condición de paralelismo. Por ejemplo, nosotros empezamos con ¿cuál? Con la de pie. Con la de pie fue que empezamos. Ok, vamos a tomar una de pie y le cambiamos el ángulo que forma esa recta respecto al horizontal. ¿Ok? Entonces, si esa recta antes estaba así y ahora ya la coloco así, o así, le doy cierta inclinación, le quito la perpendicularidad, ella mantiene paralelismo respecto al plano vertical, se sigue viendo el verdadero tamaño en el vertical, pero su ángulo alfa no va a estar o no va a ser de 90 grados. Ese ángulo alfa se va a ver directamente en el vertical también, pero diferente a 90 grados. Entonces, ya puedo borrar esto, ¿verdad? Casi igual. Fíjense ustedes que estoy aprovechando de utilizar la simbología que una recta se puede simbolizar con una letra minúscula en horizontal. Ella, si es una recta frontal, estábamos hablando, ¿verdad? O horizontal. Frontal. Si estamos hablando de una recta frontal, ese ángulo diferente a 90 grados se va a ver también en el vertical. Imagínense ustedes que esa recta, por ejemplo, vamos a hacerla que tenga traza. De esta manera. El ángulo alfa de esa recta lo vamos a ver directo en el vertical. Un alfa, pero se ve en el vertical. ¿Estamos bien? Vamos a imaginarnos, para de una vez ir metiéndome con planos, que esto que está aquí es un plano. R entonces pasaría a ser un plano. Recuerden que los planos se simbolizan con letras griegas también. Vamos a suponer que tenemos, vamos a decir que es una F en B. Si es así,
tenemos un plano de esta forma. ¿Lo ven? Un plano característico de canto. ¿Ok? Y el ángulo que forma ese plano, muy parecido a la frontal, el ángulo alfa de ese plano lo veo directo en el vertical. Estoy matando dos pájaros de un tiro aquí con planos y rectos. ¿Estamos bien? ¿Qué pasaría si ahora yo tengo a la recta de punta o incluso la misma recta de pie? La tengo así. Y ahora entonces le hago una variación respecto. Ah, no, pero vamos a hablar de la frontal, de la horizontal. Vaya a seguir, disculpen. Vamos a seguir con la de punta. Tengo la de punta. ¿Okay? Ya tenés que llegar por más allá. La recta de punta le variamos la perpendicularidad. ¿Okay? Entonces va a formar un ángulo diferente a 90 grados respecto al vertical. El beta se va a ver en el horizontal. Entonces, en caso contrario de lo que ahora hemos visto hasta ahora, tendremos entonces que, si vamos a hacer la que llegue hasta la línea de tierra, este ángulo que forma la recta aquí es beta. Se ve en el horizontal. Y la recta en vertical puede tener J o no. Entonces, esa recta, ahora, horizontal sería esta manera. Si fuese un plano, la misma historia. Ahora, si tenemos un plano de este tipo, el plano está así, o así, así en este caso. Y el ángulo que forma el plano, ahora esto pasaría a ser la traza del plano. ¿Okay? Y le vuelvo a recordar lo que es la traza de un elemento. Si yo tengo un plano donde se corta el plano con el horizontal, eso se le llama la traza del plano con el horizontal y se le llama HH. ¿Okay? Lógicamente, el ángulo que forma ese plano con el vertical es este. Muchos me podrían decir que es este. Es el complementario. Para el caso es la misma historia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que este ángulo tiene su complementario a 180. Generalmente se coloca el ángulo en donde el elemento tiene menos de 90 grados. ¿De acuerdo? Menor de 90 grados, entonces el beta se coloca a 100 grados. Es cuestión de conveniencia o de convención, de asumirlo de esa manera. ¿Está claro? Entonces fíjense ustedes que el plano, la recta, solamente tiene un ángulo respecto a el vertical, ¿sí? Respecto al horizontal, ¿cuál sería? El caso del plano. ¿Cuál sería el ángulo alfa? ¿Cuál sería el ángulo alfa de este 90. plano? 90. Por eso es que es un característico. Él sigue siendo característico. Y la recta también. No lo estoy enredando. ¿Sí me están entendiendo lo que No entiendo por qué no ven. No entienden por qué no ven. Agarra su cuaderno y lo ponen sobre la mesa. Así, no, pero así levántenlo. Póngalo así, sobre la mesa. Así. Aquí no ven. Varíenlo ahora un poquito. Rótelo un poquito. No, rótelo así. Okay. No ven. Sigue siendo 90 grados con el plano. Y el ángulo cambió respecto al vertical, ¿verdad? De eso se trata. La parte está así, está así, está así. Sigue siendo la 90. Más nada.
sigue siendo 90. Entonces, si sigue siendo 90, es un plano característico 90 grados. ¿Okay? La otra es una recta de perfil, que es la complementaria a la paralela. Esa se ve así complementaria y a todas, así. podemos decir. ¿Sí? ¿Cómo? Se ve así. Fíjense ustedes lo que hemos hablado. Así en un plano y así. Las otras tres de las que hemos hablado. Paralela al plano vertical es una frontal. Paralela al horizontal es una horizontal. Ahora, ¿qué nos falta? Que sea paralela al lateral. Al ser paralela al lateral, por ejemplo, la de pie, no la vamos a variar hacia acá, no la vamos a variar como la horizontal hacia acá. A ella, cualquiera de estas dos, le vamos a hacer una variación respecto al horizontal y al vertical. Y en vez de tener una recta así, por ejemplo, vamos a tener una recta así. Pero fíjense ustedes que sucede algo muy interesante. Que esa recta, si nosotros nos vamos al lateral, y ahorita lo dibujamos, vamos a tener allí directo el ángulo A y el ángulo beta. Directamente. Vamos a... Y se ve así. Chuquiti. Aladita. Esa calidad trabajar con esa recta. Pero es engorroso también. Una recta de perfil se va a ver de esa manera. Y si nosotros nos vamos a buscar un plano auxiliar, yo puedo hacerlo de este lado o de este lado, como ustedes quieran. Vacilar. Trazo una perpendicular de referencia. Aquí es donde cambiaría los planos, y no sé si ustedes le hicieron el ejemplo, aquí es donde teníamos los planos. Permítame. Yo esos conceptos me los aprendí en la 1 y se me olvidaron en la 2. No sé si ustedes se lo hicieron, pero bueno, vamos a hacerlo. Ustedes recuerdan que teníamos los planos de proyección de esta manera, y lo que hacemos es un abatimiento en donde los abríamos para verlos vertical y horizontal. Pero siempre habíamos hablado de que hay un lateral o dos laterales. Si esto abre, este que está aquí no se va a quedar ahí, sino que abre también. Igual pasa hacia este lado. Entonces, ese es el auxiliar. Fíjense ustedes que aquí y aquí no hay nada, es un hueco. ¿De acuerdo? Entonces, si eso es así, gracias. Si eso es así, en este espacio no hay nada. Y si esta línea es Y, esto que está bien aquí es Y. Lo que significa que las cotas, vamos a suponer que este tenga cierta cotica aquí. Las cotas, para buscar la recta R en lateral, se mantienen. Y los vuelos también se mantienen. Fíjense ustedes que esta distancia de aquí hasta aquí es esta misma que está aquí. Lo que es esta misma que está aquí. Por eso es que se les dice que si usted con la abertura del compás hace esto, es copiar esta distancia aquí. Si lo mete a 45 grados, el mismo cuento. Y si a usted no le gusta hacer así, usted toma esto y lo mide aquí, está listo. Eso lo sabían, ¿verdad? Ok. Dicen que sí, pero ¿qué? Entonces, si este punto es este y este es este, me lo llevo aquí y ahí lo tengo. Si tengo este extremo, lo traigo para acá, 45, abertura del compás, o mido esto. Ah, no mido aquí directo, chacata, me vengo para acá a partir del origen, mido esto. Chua, cuéntate. No, sí, sobre la línea de tierra, perdón. Entonces, esta distancia es esta, que aquí a 45 grados, apertura del compás, como ustedes quieran, este punto es este, lo tengo aquí. Y la recta de perfil
Ahí la tengo. Versus el tamaño. Entonces puedo decir tranquilamente esto es R en lateral. Y si ustedes se dan cuenta, al alargar ¿esto quién es? Al Alfa. alargar ¿esto quién es? Entonces fíjense ustedes que aquí tengo alfa, aquí Beta. tengo Yo no sabía eso. y se cumple igual que en los otros dos casos. Tengo ángulo alfa y beta en verdadero tamaño directamente, porque son rectas características. ¿Seguimos o continuamos? Pasa lo mismo si esto que está aquí es un plano de perfil. Si es un plano, cuando yo me vaya al lateral, ¿cómo será? Si es un plano de perfil. ¿Será igual a eso? Un plano de perfil. ¿No? Plano de esta la manera. línea tierra. Si yo me voy al lateral, Todos ¿cómo los lo voy a vectores ver? planos son de perfil. Igualito. Igualito. Perpendicular, no es el mismo caso. Para este caso, si yo quiero buscar en el lateral, sería un plano paralelo a la línea de tierra. Un plano, esto y esto, el plano está así. Lógicamente, cuando me vaya al lateral, entonces ahí sí veo el ángulo alfa y el beta directamente. ¿Estamos bien? Ok, entonces ya tenemos en cada caso las rectas de máxima pendiente de cada uno. Es el ángulo alfa visto directamente, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay una recta que la conforma, que es cuando vamos a la recta en posición cualquiera y al plano en posición cualquiera, que es lo que nos interesa y lo que nos va a ubicar. Lo que a mí me interesaba aquí es que entendieran lo del ángulo alfa, el ángulo beta de rectas y planos en posición característica, ¿de acuerdo? Porque ahora vamos a ver qué pasa con esas rectas cuando tenemos, con esos ángulos cuando tenemos posición cualquiera para una recta y posición cualquiera para un plano, que es lo que realmente nos va a ocupar. ¿Entendido? No hay duda respecto a esto. Okay. Vamos entonces a la señora que nos ocupa Nada más y que una. nos preocupa, ¿Con qué se come? que es la recta en posición cualquiera, plano en posición cualquiera. ¿Okay? Si yo estoy en doble proyección, vamos a hacerlo. Me quiero tener uno. Vamos a suponer que tengo una recta Yo que iba a fútbol. y maracucha. Qué bueno. R en el espacio. Voy a trabajar básicamente con la proyección horizontal para que me entiendan y después hacemos la aplicación en doble proyección para los dos planos. Voy a buscar si busco R en vertical se va a confundir con este y es lo que no quiero. ¿Okay? Tenemos la proyección de la recta R en horizontal. Es una recta que está en posición cualquiera, no tiene nada específico de perpendicularidad, paralelismo, nada. Sin embargo, puedo ubicar el verdadero tamaño de esa recta. Puedo ubicar el ángulo alfa y el ángulo beta de esa recta tranquilamente. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes qué pasa. Ya sabemos que si yo busco las trazas del plano, sería alargar la recta hasta que corte al plano horizontal, si es la traza horizontal.
ese alargamiento, lógicamente, se ve tanto en vertical como en horizontal. Y en horizontal sería esto. Y aquí puedo decir que está la H en H. Aquí en proyección espacial, yo puedo decir, ah, mira, aquí está el ángulo alfa. Ya lo había explicado antes, pero bueno, no importa. Entonces, con el procedimiento de la recta en verdadero tamaño, yo puedo conseguir el ángulo alfa de esa recta. ¿De acuerdo? Yo, si necesito ubicar el verdadero tamaño de una recta, voy a tener que ubicar, perdón, si necesito el ángulo, voy a tener que ubicar el verdadero tamaño. Mucha bola. Si tengo un plano, voy a tener que utilizar una perpendicular para ubicar el ángulo, y ahorita se lo voy a explicar. Vamos a seguir con esto. Entonces, recuerdo que les dije, que fíjense ustedes que aquí se forma un plano, ¿verdad? Y ese plano, podemos decir, bueno, ese plano es perpendicular al plano horizontal, ¿cierto? Si eso es así, lógicamente, fíjense ustedes que todo esto que está aquí es la cota de este punto. Vamos a suponer que sea 1. Y esto que está aquí es la cota de ese punto 2. Si yo dejo caer ese plano hasta acá, ya abajo, fíjense ustedes que ya estamos hablando de abatimiento, ya van a aprender y van a saber qué es un abatimiento, es dejar caer. Entonces tendría aquí a 1', y que lógicamente si yo hago lo mismo con esta distancia, voy a tener a 2', y esto Verdadero tamaño. es la recta R en verdadero tamaño, y que si yo alargo ese verdadero tamaño, va a pasar por la traza, y allí tengo el ángulo alfa de esa recta en verdadero tamaño. Y recuerdo que les expliqué también de una manera muy sencilla, que ustedes me dirán, no, pero nosotros no aprendimos el verdadero tamaño de una recta así. Lógicamente, fíjense ustedes que si yo la cota del punto 2 se la resto al punto 1, esta distancia aquí, ¿qué será? Diferencia de cota. La diferencia de cota entre 1 y 2. Y si yo esa diferencia de cota entre 1 y 2 la coloco aquí, y la 1 con 2, voy a obtener una paralela a esta, y voy a obtener igualmente el verdadero tamaño. Y el ángulo alfa, este que está aquí, lo veo aquí, porque son iguales por, ¿cómo se llama esto? Ángulos internos. Son ángulos Internos. iguales por, biofísica, chavos. Tienen ángulos iguales que son opuestos por el vértice, ángulos iguales por similitud, ángulos opuestos, etcétera, etcétera. Complementarios, eso es de física, tienen que manejarlo también. No me digan que no lo han visto. Por similitud. ¿Ah? ¿No pasó el facial ahí? Son iguales por semejanza, ¿cierto? Lo único que sé es que los nombres Eso, miren, una cosa, lo que ustedes se aprenden y trabajan en cálculo, en física, en mecánica, todo tiene que ver con el resto de su carrera, todo va concatenado, todo va amarrado. Fíjense ustedes que yo aquí les hablo de esos elementos que tienen mucho que ver con la geometría descriptiva. ¿Por qué? Porque con la geometría descriptiva va de la mano la geometría analítica, que es la misma historia, el mismo cuento, solamente que es con números. De repente a ustedes les gustará más con números.
No, ¿qué? Pero no es así. Chalo. Yo les puedo hablar gráficamente de una ecuación con 3 variables, con 2 variables conocidas y un incógnita. Y eso lo podemos hablar tranquilamente de manera gráfica. Podemos hablar de trigonometría tranquilamente, gráficamente. Y se tienen que acordar de Pitágoras. Pitágoras fue un gran geómetra antes que matemático. Que no lo dicen es otra cosa. El teorema de Pitágoras, el teorema del triángulo rectángulo, salen de la geometría a los números. Y los sólidos regulares salen de todos esos estudios, salen de todos esos análisis. Eso no es nuevo. Los sólidos regulares vienen de los griegos, de esa época. Entonces, hay que ver la cara y la diferencia de ellos. Ok. ¿Estamos claros con...? Bueno, vamos a hacerlo aquí, porque ahí faltaría el ángulo beta. Si ustedes se dan cuenta, yo también podría alargar. Voy a borrar aquí. Vamos a suponer que el plano vertical es más grande, ¿ok? Si yo alargo esta recta hasta que corte al vertical, ese alargamiento lo veo aquí en el plano horizontal. Y acá, en este punto, voy a tener el B en H. Y si ahí tengo el B en H, lo que hago es subir y aquí tengo la B en B. ¿Se acuerdan de la traza vertical? Y este ángulo que está aquí, ¿qué creen ustedes que es? Beta. Y que no lo puedo ver directamente aquí. A ustedes me dirán, ajá, pero si ustedes alargan esto, ¿y hasta dónde lo voy a alargar? ¿Que corte la línea tierra? Imposible. Entonces, ¿qué tengo que hacerlo? En vertical, preferiblemente. Hago el mismo proceso y consigo el beta en vertical, con la traza vertical. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos o continuamos. Sí, querido. Vamos a hacer una doble proyección porque estoy viendo caras medio largas ahí. Con eso no vale la pena. Ok, tenemos entonces. R horizontal. Tenemos una cótica aquí y una cota más o menos. Y vamos a colocarlo así como dijimos. Es R, pero dijimos que antes era 2. Uno vertical y R en vertical. Pues no necesariamente hay que representarlo las dos, ¿de acuerdo? Sino con una es más que suficiente. Entonces, fíjense ustedes, ya hicimos aquí el ángulo alfa, no creo que sea necesario hacerlo en horizontal aquí, ¿de acuerdo? Fíjense que ubiqué el alfa en función hacia dónde está la traza horizontal. Por cualquiera de los dos lados me va a dar, pero es preferible hacerlo hacia el lado donde está la traza para estar más claro. Entonces, tiene que ser al revés. Para que quede más o menos igual. 2 tiene más. Fíjense ustedes que si yo por 2 coloco la cota de 2, ¿está bien? Para buscar vertical, el verdadero tamaño. Diferencia de vuelo. Voy a trabajar Diferencia de vuelo. los vuelos, ¿verdad? Entonces no es la cota lo que voy a colocar, ¿sí? Los vuelos. Entonces, perpendicular por aquí, perfecto, pero es el vuelo de 2. El vuelo de 2, este proyecto que está aquí. Aquí puedo decir que está 2'. La cota de 1
ese verdadero tamaño va a ser el mismo que si lo consiguieran en horizontal. La diferencia está en que aquí si yo alargo este y alargo esto que está aquí es beta y no alfa. Es el complementario de él. ¿Okay? Entonces, si eso es así, cuando yo alargue aquí va a estar el B en H y cuando lo suba, lógicamente va a pasar. ¿Cómo estamos acostumbrados nosotros a hacerlo? Con la diferencia de vuelo, entonces este menos este, colocamos aquí, diferencia de vuelo 1, 2, y esta paralela a esta, y esto lógicamente también va a ser beta. Y si lo hacen al revés también les va a dar el beta, ¿ok? Lo que pasa es que se los hago así para que vean hacia dónde es que está la traza, para entender espacialmente cómo estamos metiendo. Y no es que esté mal del otro lado, sino que estoy haciéndolo hacia el lado contrario. ¿Sí? Esto sería para una recta en posición cualquiera. Fíjense ustedes que antes veíamos, aunque sea en un plano de proyección, las 6 que vimos antes, la vamos a ver en verdadero tamaño, cosa que aquí no sucede. Entonces, por lo menos, en los otros casos, por lo menos un plano lo salvamos y no teníamos que buscar el verdadero tamaño. Pero aquí sí, para poder ubicar entonces ese ángulo que andamos buscando. Cuidado, es posible que por la posición de esa recta no me dé directamente sobre el plano vertical el ángulo beta. Sin embargo, no quiere decir que esa recta no tenga ángulo beta. Si es una recta en posición cualquiera, vas a tener ángulo alfa, ángulo beta y ángulo gamma respecto al plano lateral. Esta recta es una recta. Esta es una recta que está más o menos así, ¿ok? Pero imagínense ustedes, bueno, una rectita así, más o menos en esta posición. ¿Qué pasaría si yo tengo una recta en posición cualquiera que esté así? Ustedes me dirán, no tiene intersección con el plano vertical. Sí tiene con el plano vertical. Si ustedes se dan cuenta, ya penetra en el horizontal, si seguimos hasta abajo, en el plano vertical negativo, tercer cuadrante, ahí tendríamos la traza. Siempre va a existir. Sin embargo, no nos vamos a ocupar mucho de pedir las trazas por allá en el tercer cuadrante. No. Lo que me interesa básicamente es que pasemos y entendamos bien qué pasa con planos. ¿Okay? Y ahora, para que se despierte, vamos a empezar con planos. ¿Sí? Planos en posición. Planos en posición cualquiera. No se me ponga bravo, pro. Yo soy así, soy bravo. Vamos a planos en posición cualquiera. Cuidado. Ya no son planos en posición característica. Ya dijimos que tanto los planos en posición característica como las rectas tienen un paralelismo, perpendicularidad, y directamente en ese paralelismo vamos a ver el ángulo que forman respecto al plano respectivo. ¿De acuerdo? Entonces, no nos vamos a ocupar mucho y cuando sea el caso lo recordaremos. Me interesa cuando tenemos un plano en posición cualquiera. Recuerden que cuando tenemos un plano en posición cualquiera, ¿qué ángulo irán a formar las trazas respecto a la línea de tierra? ¿Ustedes se acuerdan del ejercicio que hicimos? El de la intersección del prisma. El que hicimos en clase, intersección de un prisma con un plano en posición característica. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que una traza
estaba perpendicular, creo que era la horizontal, que estaba perpendicular a la línea de tierra. O sea, el Y 90. la otra tenía una inclinación respecto, ese por la característica, un plano de campo. Pero, la diferencia con un plano en posición cualquiera es que sus trazas forman un ángulo diferente, cualquiera respecto a la línea de tierra. Mosca, por favor, que hay planos en posición cualquiera que son muy caprichosos. Nos vamos a buscar, vamos a dibujarles uno que a Harry Osser, por ejemplo, le encanta ese tipo de plano. Hay varios ejercicios por ahí de Harry Osser. Vamos a borrar aquí. Que tiene un plano de este tipo. Tiene un plano que viene por aquí, tiene su P y T y tiene. No, guarda. ¿Qué es? Esta es la H en H. Por eso sí lo he visto. Un plano medio caprichoso, recuerden que los planos se recogen, ¿ok? Y da esa posición. No nos vamos a complicar la vida, vamos a entender bien a lo que vamos a hacer y después se van a dar cuenta que esto es una tontería. Vamos a entender un plano en posición cualquiera, normal y corriente como cualquiera. Siempre, cuidado, siempre va a existir un P y T. ¿Ok? Vamos a ubicar un plano sencillito, sin enredarnos tanto la vida. Vamos a borrar esto. Solamente un ejemplo. Vamos entonces a hablar de un plano que vaya de esta manera. Recuérdense que aquí tenemos P y T y que H. sobre la línea de tierra tenemos las proyecciones de las trazas en cada uno de los planos. ¿Dónde estará o cómo conseguiríamos el ángulo alfa, el ángulo beta, la recta de máxima pendiente, el verdadero tamaño de cada uno de esas trazas o de ese plano? Tan directa. Directamente no puedo decir que esto es alfa, beta, gamma. No lo puedo decir. Y ahorita vamos a dibujarlo. Vamos a hacerle doble proyección para que vean de qué se trata. Es más, se los voy a cambiar para que en doble proyección lo vean mejor. Vamos a cambiarlo poniendo el peito de este lado. Se abate convencional a la línea de tierra. Se abaten convencional a la línea de tierra. Yo no me acuerdo cómo era eso. Yo tampoco. Tenemos Así que acá el sacabas peito. una recta pero aquí te Vamos a dibujar Tú hacia la azul, hacia la derecha. Que están así. Ahora se recogen. Y están de esta manera. Si hago aquí, se alarga un chingo. Mentira, que hago en el mismo. Si capta más o menos la similitud. Si lo captan la similitud
rectitud. Espacialmente, doble proyección. Incluso aquí les acabo de colocar la LL, que sería la traza lateral en lateral. Sin embargo, eso no es. El ángulo alfa, ¿cuál sería realmente? ¿Ok? Si yo estoy viendo este plano totalmente de perfil, estoy viendo por aquí así, el ángulo alfa para ella lógicamente sería este que está aquí. Y el ángulo beta, complementario, este que está aquí. Sin embargo, cuando ustedes vean esto aquí, que sería la proyección de esta recta respecto a la línea de tierra y la de esta, no refleja ese ángulo. Permítanme el escuadra que tenía por ahí. Aquí estamos. Ok, entonces, el cuaderno que me prestaron por ahí, permítanme. Fíjense lo siguiente. Tenemos traza horizontal, traza vertical, ¿sí? El ángulo que forma, voy a tener que colocarme, fíjense ustedes, totalmente de perfil, ver este plano, lo que se llama alineado, ver el plano de la escuadra como una línea, y lógicamente ahí voy a poder ver a este ángulo. Y va a pasar lo mismo luego cuando yo lo haga con el vertical. Tendré que hacer esto, colocarme totalmente alineado para ver el ángulo beta. ¿Sí? ¿Captan la intención? Ok. Vuelvo y les repito. Tengo los secretos por ahí. Las caletas, ¿no? Vamos acá, pues. Como carrizo, hago. Fíjense ustedes que incluso para el beta es más complicado. Voltearlo, ponerme así para mirarlo alineado y poder ver el ángulo. No solamente el plano en posición cualquiera, sino los planos en proyección. El tipo que pensó en la solución dijo, no, vamos a trazar la recta de máxima pendiente de ese plano. Después a los ingenieros les va a servir de mucho. Vamos a utilizar en función a esa recta de máxima pendiente que a los ingenieros les va a servir de mucho la traza de cada uno de los planos. Como carrizo podemos hacerlo. Entonces, el tipo dice, bueno, si yo necesito ver el ángulo, yo voy a necesitar trazar una recta perpendicular a una de las trazas, verla en verdadero tamaño y ahí voy a ver ese ángulo. El tipo se la imaginó. Uno de primera vista no lo ve tan claro. Entonces, en teoría, fíjense ustedes lo que dijo el tipo. Voy a hacerlo lo más a la orilla posible. Ahora voy a ver este vista al pico. El tipo dijo, vamos a trabajar primero con la recta de máxima pendiente. Una recta de máxima pendiente es una perpendicular a la traza horizontal. No es perpendicular al plano. Ya lo vimos en perpendicularidad. Anótenlo por ahí, por favor. Hemos insistido mucho en eso. Una recta de máxima pendiente es una recta perpendicular a la traza horizontal. En otras palabras, vamos a hacerlo simultáneamente aquí y allá. Si yo trazo una recta de máxima pendiente aquí, sería una recta así. ¿Ah? Sin embargo, Mosca, por favor, esa recta no se ve en verdadero tamaño. Ahora, ¿cómo puedo colocarla perpendicular a la traza? Pues la traza está en verdadero tamaño. Muy bien, porque la traza está en verdadero tamaño. Entonces, yo puedo buscar tranquilamente la proyección de esa recta en vertical. Si esto es un punto 1 o 2, ese otro punto está aquí, este punto es la HH, la HB estaría aquí, y esa recta sería esto. Teniendo esa recta, y si yo tendría o estaría viendo el plano totalmente alineado, ahí podría ver el ángulo alfa en función a la recta. El tipo dijo,
de una manera muy inteligente, entonces de ahí me vengo para acá, por cualquier lado, hacerlo en este extremo, trazo una perpendicular, aquí no se va a ver perpendicular lógicamente, perpendicular a la traza horizontal. Esa sería la recta de máxima pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, este punto, esta mosca está directamente aquí. ¿De acuerdo? Y este punto, que es este que está aquí arriba, está directamente aquí. ¿Sí? Ok. Voy a buscar la proyección de este punto en horizontal. Voy a hacerlo en otro color, en azul. Entonces, busco este punto aquí y lo hallo aquí. ¿Sí? Y este punto aquí lo hallo aquí. Tengo estos dos puntos. Son este y este. ¿Me están siguiendo? Entonces, esta recta es esta que está aquí. No. O si quieres se las hago en otro color. ¿Sí lo ven ahí? Vamos a hacerlo más marcucho. Porque se están moviendo para la otra. Esa verde es esta que está aquí. Voy a buscar la proyección en vertical. Esa recta en vertical va desde aquí. No, déjame ver. Esta es esta. Y esta. Ahora entonces yo digo, me interesa la recta de máxima pendiente. Voy a analizar qué tengo aquí de la recta de máxima pendiente. La recta de máxima pendiente es esta que va desde aquí hasta aquí. Y la proyección horizontal, esta que está aquí, es esta que está desde aquí hasta aquí. ¿Sí la ven? Fíjense ustedes entonces que ahí se forma una especie de triángulo isósceles. ¿Tienen un cartabón ustedes por ahí? ¿Tienen el cartabón? No les cuadra. Mira que no saben cuál es el cartabón. 30 y 60. Ah, no, aquí está una más grandecita, esa. Por favor, esto se le llama, en general les llamamos a las dos las escuadras, pero la escuadra real es esta. Este señor es el cartabón. Isósceles 45 grados. Escaleno 30 y 60. Fíjense ustedes entonces que acá se me va a estar formando un plano como un cartabón. Fíjense ustedes cómo es ese plano. Ese plano está conformado por la cota de este punto. ¿Este punto qué? Vamos a colocarlo aquí. 2 horizontal, 2 en vertical. ¿Sí lo ven? Ok, entonces esto es 2. No se quede un verde. Tenemos a 2 en horizontal. La proyección y la recta en el espacio. Fíjense ustedes que se forma una especie de triángulo. ¿Vale? ¿Cierto? Recta de máxima pendiente. Cota del punto 2. Proyección de la recta de máxima pendiente. Como si yo la estuviera mirando desde arriba. Esta recta, lógicamente,
perpendicular a la traza, ¿cierto? El tipo fue muy idiota, ¿para qué voy a estar rotando yo todo eso? Estar viendo el plano de perfil, vamos a dejárselo a los otros dos métodos de proyección que son un poquito más complicados de mentira, ya te van a ver que son más fáciles, que coloquen el plano alineado. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente: perpendicular a la traza, recta de máxima pendiente, voy a buscar a ese triángulo en verdadero tamaño sobre el plano horizontal. Cuando eso suceda, fíjense ustedes que esta y esta aquí se mantiene. Y si ustedes lo voltean, esto que está aquí, ¿qué es? El ángulo alfa. Lo que significa que si yo lo dejo caer, allí tengo el ángulo alfa en verdadero tamaño. Y ese es el secreto de ubicar la recta de máxima pendiente en verdadero tamaño. Fíjense ustedes. No, vamos a hacerlo aquí primero. Entonces, ¿qué dijo el tipo? Ah, bueno, voy a tumbar a 2, la voy a colocar. Si aquí está perpendicular, aquí se mantiene perpendicular, ¿cierto? Coloco la cota de 2, que si ustedes a ver van, es la diferencia de cota entre este y este. La cota de él completa. Venimos para acá. Y aquí puedo decir, mira, aquí están 2 primas. Y esto que está aquí, todo esto, cota de 2. Cuando ustedes unan con 1, identificar a este como 1. Esto que está aquí, ¿qué es? Verdadero tamaño de la recta de máxima pendiente. Y como eso es así, ángulo alfa en verdadero tamaño de esa recta. Me interesa que antes que tomarle foto lo entiendan. ¿Sí lo están entendiendo? Vamos a hacer esto de proyección mucho más fácil. Perpendicular. Diferencia de cota entre 1 y 2 o cota de 2. Cota de 2 es la magnitud que está aquí. Sabemos que aquí están 2 primas y todo esto cota de 2. 1 con 1. Ajá, desde aquí. 1 con 1. Es más fácil hacerlo que entenderlo, ¿verdad? Pero si ustedes no entienden esto, es como que muy caído del cielo. ¿Quieren que les diga algo? Esto es geometría descriptiva 1. Esto es la 1. Esto es la 1. Yo no me acordaba. Esa recta perpendicular lo puedo hacer en cualquier parte. En cualquier lado. No importa. ¿Cuántos ángulos cree usted que puede tener un plano con el plano horizontal? ¿Cuántos ángulos? Uno solo. El ángulo alfa de un plano siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, la perpendicular yo la puedo trazar por cualquier lado. Me va a dar el mismo ángulo. Ah, que el verdadero tamaño 3-4 va a ser diferente, sí. Pero es que eso no me interesa. Lo que interesa realmente es el ángulo alfa. Y todos los alfas son iguales. Todos los betas de un plano son iguales. Y con eso nos vamos a basar para trabajar en abatimiento. Fíjense ustedes cómo son las cosas de sencillas y que todas están encadenadas. Si ustedes saben esto, mosca con lo que les voy a decir, por favor atención. Si ustedes saben esto, ya saben ahora. Ya saben ubicar un verdadero tamaño de una recta o de un plano en verdadero tamaño. Y se los voy a demostrar de una vez. Fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Primero, vamos a tumbar todo ese plano. Vamos a ubicar a todo ese plano en verdadero tamaño. Todo el plano. ¿Qué quiere decir? Vamos a ubicar las dos trazas abatidas.
voy a abatir al punto número 2. ¿De qué se trata? Fíjense ustedes, vamos a suponer, vamos a hacer Pero yo no recuerdo que era tan largo. Que tengo este plano, ¿ok? Y que esto sea la traza horizontal. Y voy a abatir, también se puede en función a la vertical, ahorita se los demuestro. Y en la próxima clase les traigo una maqueta de abatimiento. Lo que voy a hacer es lo siguiente, en función a la traza horizontal, la voy a dejar como charnela, como bisagra, y le voy a hacer. Lo voy a dejar caer sobre el plano horizontal y ahí voy a ver todo el Veo el pelo de otro que muchacho. y realmente es muy sencillo. Por favor, miren de qué se trata abatimiento. Abatir. Voy a abatir, voy a hacerlo aquí primero, al punto número 2. Miren lo que voy a hacer. ¿Qué pasa? Por favor, allá atrás. ¿Qué pasa si yo al plano azul lo tumbo en función al punto número 2? Si esta recta aquí, ya habíamos dicho que era perpendicular a la traza horizontal, ¿cómo perpendicular? Miren ustedes que se va a ver aquí. Perpendicular, ¿verdad? Por lo tanto, 2 va a estar sobre una perpendicular por aquí en alguna parte. Ah, no sé dónde. No sé a dónde. No sé cómo las hay. Fíjense ustedes que ya hice lo clave. ¿Qué tal si yo me paro acá en 1? No, si me paro en 1 la pizarra, ¿verdad? Si me monto en 1, hago centro en 1 con esta distancia y me vengo para acá. Ahí tenemos a 2 abatidos. 2 está sobre quién? Sobre la traza vertical. ¿Qué tal si yo este punto, 1 con esto? Esto es verdadero. ¿Sí lo ven? Significa que todo lo que yo consiga, que no se ve bien, que tener el azul, no lo cambiaron. Todo lo que yo halle aquí va a estar en verdadero tamaño. Pero ¿cómo se hace aquí? El mismo cuento. Perpendicular por aquí va a estar 2 abatidos. Y esta distancia, haciendo centro aquí, o la mido de una vez y la coloco aquí, 2 abatidos. No, pues Ya está lo tengo. ya. Y va a pasar algo muy simpático. Fíjense ustedes que sin conseguir, que son trucos, sin conseguir el ángulo alfa, yo puedo conseguir esta FB abatida. Si esta es la FB abatida, fíjense ustedes que esta distancia es una distancia desde 2 hasta ya me 20, acordé. que está en verdadero tamaño, dijimos. ¿Y qué hemos dicho siempre de las trazas? Que están en verdadero tamaño, ¿verdad? Si yo hago centro en el 20 con esta distancia de 2, me va a cortar aquí. La perpendicular. Y es la misma historia, sin necesidad de hacer el ángulo alfa. Lo que pasa es que el ángulo alfa después lo vamos a necesitar para hacer el ángulo. Un punto cualquiera. Una recta cualquiera que pertenezca al plano. Vamos a hacerlo aquí. Fíjense, lo voy a hacer chiquitico aquí, para que nos vamos y se vayan más o menos contentos. Vamos a buscar una recta AB, por favor. Una recta AB. A, B. La tenemos acá. Me arrepentí. Vamos a buscar que pertenezca al plano. Aquí tenemos a área horizontal. ¿Vieron lo que hice, no? Porque así. Tengo la recta AB en proyección horizontal. Una recta que pertenece al plano. Así de sencillo. Por estas características busqué su proyección en el otro plano. Por recta cualquiera, por recta. Como sea, ustedes la pueden conseguir. Si yo abatí 2,
Si yo abatí 2, en función a una perpendicular a la traza, va a pasar lo mismo con A horizontal y con B horizontal. O sea, aquí A va a estar perpendicular por aquí, B va a estar perpendicular por aquí. ¿A qué distancia que son? ¿Estamos bien? ¿Ah? Como la recta de máxima pendiente Porque esta es de 20, esta- es la misma para cada uno, yo puedo calcular o buscar la recta de máxima pendiente que pasa por A y que pasa por B. Voy a hacerlo mosca por el camino largo. Después les voy a enseñar unos trucos que hay para conseguir las proyecciones. Fíjense lo que voy a hacer. Por A voy a trazar una recta de máxima pendiente que pase por A. ¿Cómo son todos los ángulos? Alfa, iguales, ¿verdad? Copio este ángulo y lo coloco aquí. Si yo trazo una perpendicular a esta recta por aquí, casualmente aquí va a estar A'. Y esto es la cota de A. ¿Sí? Lógicamente esto es alfa. Si eso es así, esto es el verdadero tamaño de la recta de máxima pendiente que pasa por A. Si yo hago centro aquí con esta distancia, me vengo para acá, A abatido. ¿Lo capturaron? Puedo hacer lo mismo con B. Ah, este chiquitico que está aquí, bueno, tendrá una alfita ahí. Si todos los alfas Trazo son una iguales. perpendicular a esta por aquí. Esto que está aquí es la cota de B. Y que al hacer yo centro aquí con esta distancita tengo a B abatido. Y esto que está aquí es el verdadero tamaño de A, ¿ves? según Alberto Fray. Díganme si me es más fácil conseguir el verdadero tamaño así de una recta. Que no creo que ya está tumbado. Ahora les voy Que a se dar levanta. los trucos. Miren lo que voy a hacer. Ya conocíamos a 2 abatidos, ¿verdad? Pero llegar. Conocíamos a 2. Ah, bueno, ¿qué tal si yo por 2 trazo una recta que pase por A hasta la traza horizontal? Tomo eso como un... Una recta cualquiera que pase por A, ¿sí? Ya yo sé que A está por aquí, ¿cierto? Y si yo uno este punto con 2, pero el abatido, Por ahí. bingo, pasa por A, ahí está, sin necesidad de buscar ángulo alfa. No me acuerdo de ese método. Eso se llama procedimiento O sea, homólogo. tú lo vas a hacer dependiendo de lo que tú También puedo hacer lo mismo con B. Imagínate que También no puedo hacer otro truco. Por ejemplo, hacerlo yo. Buscar por homología A y B de manera directa, para ahorrarme tiempo. Eso sí lo tengo. Voy a trazar y voy a hacerlo en otro color para que lo vean. Vamos a hacerlo aquí en azul. Voy a trazar una recta cualquiera o alargar A y B. ¿Sí? Este punto está sobre la traza vertical, ¿cierto? Yo lo puedo llevar aquí arriba, pero también perpendicular lo puedo llevar aquí abajo. Y esta distancia sería esa misma. No hay ningún problema. Ah, y este se queda ahí, sí, ese queda ahí. Cuando yo una, perdón, aquí, cuando yo una este con este, pasa por A y por B las perpendiculares y tengo ahí No. el procedimiento homólogo. Y bueno, yo me refiero con abatimiento. ¿Cómo conseguirlo? Hay hasta 6 maneras diferentes. ¿Ok? La que a ustedes les guste es la que van a hacer, no es que van a hacer las de las 6. Lo importante que es conseguir las proyecciones de los elementos. Si me entendieron esto, ya saben abatir y saben, tienen los primeros 10 puntos